Bienvenidos a todos al seminario número 11 de Fisiología Duodenal y Pancreática de la Unidad Académica 1 de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Ramiro González Sueiro y los acompañaré a lo largo de este seminario. En esta primera parte intentaremos charlar sobre la anatomía e histología del duodeno y de las funciones duodenales. Los objetivos de este seminario serán repasar la anatomía e histología del duodeno en función de su fisiología, reconocer los patrones motores del duodeno, comprender las funciones del duodeno, reconocer las hormonas duodenales, sus estímulos y sus funciones, describir las funciones del páncreas como glándula digestiva anexa, reconocer la composición de las secreciones pancreáticas y sus funciones. Entender la regulación nerviosa y hormonal de la secreción pancreática, así como sus fases, y por último, comprender las funciones endócrinas del tubo digestivo. Vamos a iniciar entonces esta charla hablando sobre la anatomía del duodeno. Como ustedes saben, el duodeno es el primer segmento del intestino delgado y mide aproximadamente 25 centímetros. Se trata de un órgano retroperitoneal. Esto quiere decir que solamente su cara anterior está cubierta por peritoneo. Comienza justo luego del píloro y termina en el ángulo de Treitz, o ángulo duodeno-yeyunal, determinado por el ligamento suspensorio del duodeno. Los 4 segmentos o porciones de las cuales hablábamos recientemente se denominan primera, segunda, tercera y cuarta porción duodenal. La primera porción es levemente ascendente y también se denomina bulbo. La segunda porción es claramente descendente y en ella desembocan la vía biliar y el conducto pancreático a través de la papila menor y la papila mayor. La tercera porción tiene una disposición levemente descendente u horizontal y una cuarta porción un poco más ascendente que está determinada por el ángulo de Treitz, donde se encuentra el ligamento suspensorio del duodeno. En cuanto a la anatomía y la estructura de la pared del duodeno, podemos decir que ésta presenta una estructura similar al resto de los órganos huecos del tubo digestivo. Presenta una capa interna denominada mucosa, la cual presenta una serie de accidentes que permiten el aumento de la superficie de contacto de la mucosa del tubo digestivo con los alimentos. Estas estructuras se denominan pliegues, ¿sí? También podemos encontrar vellosidades, que son las que observamos en este lugar, y las microvellosidades que no las podemos ver en este esquema porque están constituidas por las células, por la unidad celular. Esta capa se encuentra estrechamente vinculada a el proceso de digestión y absorción de los distintos nutrientes. La mucosa posee también una fina capa muscular denominada muscular de la mucosa y por debajo de la misma podemos encontrar a la submucosa, que posee una gran irrigación sanguínea y un plexo nervioso. Por debajo de esta encontramos a la muscular propiamente dicha y dentro de ella dos capas, la capa circular interna y la capa longitudinal externa. La diferencia entre ambas es la forma en cómo se disponen las fibras musculares. Recordarán del seminario de motilidad que estas distintas capas tendrán comportamientos diferentes según el tipo de patrón motor que estemos desarrollando. Por último, hacia la periferia del órgano encontramos ala serosa, capa que recubre el órgano en su totalidad. El duodeno, como el resto del tubo digestivo, posee una estructura que se corresponde con su función, básicamente la digestión y la absorción, para lo cual,
como comentamos anteriormente, recurre a estructuras como los pliegues, que podemos observar macroscópicamente, las vellosidades y las microvellosidades. Como podemos observar en este gráfico de la izquierda, estas vellosidades solo comprometen a la capa mucosa. En la figura de la derecha podemos observar los distintos tipos celulares que forman la vellosidad y podemos también identificar una serie de invaginaciones de la mucosa denominadas criptas. En la cripta podemos encontrar, por ejemplo, células madres progenitoras, que van a dar lugar a células indiferenciadas que posteriormente podrán dar origen a distintos linajes celulares. También podemos encontrar a nivel de la cripta células de Paneth. Estas células tienen una función vinculada a procesos de defensa. También podemos encontrar a nivel de la cripta algunas células endocrinas entéricas que van a liberar hormonas a la sangre en respuesta a estímulos luminales. En la vellosidad, además, podemos identificar células que están vinculadas a la propia función del duodeno, es decir, a la absorción. Estas son las células absortivas. En esta vellosidad también podemos encontrar a las células caliciformes que secretan moco lubricante. Cuando observamos un preparado histológico del duodeno, un hallazgo característico es la presencia de una serie de glándulas tanto en la mucosa como en la submucosa, predominando en esta última, en forma de agrupaciones. Estas glándulas son denominadas glándulas de Brunner y son un elemento distintivo del duodeno. Pero ¿cuál es la función de las glándulas de Brunner? Estas glándulas secretan una gran cantidad de moco alcalino formado por glicoproteínas y alto contenido en bicarbonato. Esto protege a la pared duodenal frente a la agresión por parte del ácido clorhídrico o la pepsina o la bilis o cualquier irritante. Aparentemente, frente a la presencia de estos irritantes o el mismo pH ácido proveniente del estómago, se producirían reflejos vasovagales mediados por acetilcolina que estimularían la secreción de moco alcalino. Algunos factores endocrinos, como la secretina o el BIP, péptido intestinal vasoactivo, también tendrían el mismo efecto. Respecto a la actividad motora duodenal, es importante que tengamos claro que los patrones motores van a ser distintos según nos encontremos en un periodo postprandial, es decir, luego de haber comido, o durante periodos de inanición o ayuno. Recordarán entonces que los patrones motores pueden ser diferentes. En el duodeno, los patrones motores son los mismos que los del resto del intestino delgado, con lo cual, luego de la ingesta, podemos encontrar dos tipos de patrones motores. Por un lado, lo que denominamos peristaltismo, el cual observaremos cuando se produzca una contracción del segmento propulsor y una relajación del segmento receptor con el objetivo de desplazar el bolo alimentario de proximal a distal. Pero también podemos encontrar movimientos de segmentación en donde veremos contracciones y relajaciones intermitentes que permitirán la mezcla de los alimentos. Por otro lado, durante el periodo de ayuno, observaremos un patrón totalmente diferente, denominado complejo motor migrante, que como recordarán,
tiene por objetivo la limpieza del tubo digestivo, lo que denominamos housekeeping, y que era básicamente abandonado en el momento del inicio de la ingesta. Podemos decir que las funciones del duodeno son la regulación del vaciamiento gástrico, la neutralización del quimo hipertónico y ácido, la regulación de la composición de las secreciones pancreáticas, tanto en su componente enzimático como en su componente hidroelectrolítico, regulación de la composición de las secreciones biliares y la digestión enzimática de macronutrientes. Nos concentraremos ahora en esta primera función y es necesario preguntarnos entonces por qué es importante regular el vaciamiento gástrico. Sabemos que la llegada del quimo desde el estómago debe ajustarse a la capacidad digestiva y absortiva del intestino. Si nos ponemos a pensar en cuánto tiempo consumimos nuestra cena o nuestro almuerzo, seguramente la mayoría de nosotros coincidirá en decir que no más que 20 a 30 minutos. Sin embargo, el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso de digestión y absorción es cercano a las 2 horas. Existe entonces una incompatibilidad temporal que el organismo tendrá que compensar. Para ello necesita de un reservorio donde contener el alimento antes de que el mismo llegue al intestino. Ese reservorio es el estómago, como vimos en los seminarios anteriores. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿por qué la digestión y la absorción no se realizan más rápidamente? Bueno, es que la digestión implica una serie de procesos enzimáticos para los cuales se necesita producir dichas enzimas. Y como todo proceso que implique biosíntesis de proteínas de nuevo, se necesita una mayor cantidad de tiempo. Entonces, ¿cómo se produce el vaciamiento gástrico? Bueno, repasemos inicialmente las distintas regiones anatómicas del estómago y veremos que encontramos el fondo en la región más proximal, el cuerpo, el antro y el píloro en el segmento más distal. Estas son las regiones anatómicas. Sin embargo, funcionalmente podemos dividir al estómago en dos regiones motoras. Una región proximal que compromete el fondo y el segmento proximal del cuerpo, del estómago, que tiene una función de reservorio. Mientras que tenemos otra región más distal, denominada bomba antral, que está formada por el antro y el segmento más distal del cuerpo. Esta bomba antral es quien, junto con el píloro, intervienen en el vaciado gástrico, ya que este vaciamiento gástrico depende de la presencia de contracciones fásicas de la bomba antral que propulsa el alimento desde el cuerpo del estómago hacia el antro y el píloro, y también necesitamos de la relajación del píloro que permita el efectivo paso del alimento desde el estómago hacia el duodeno. En este video intentaremos observar cómo se produce el vaciamiento gástrico a través de un método radiológico. Lo que ustedes ven actualmente en negro, que se denomina radiolúcido, es la cavidad de los órganos huecos, el cuerpo gástrico, el antro gástrico, el píloro, que está cerrado en este momento, y el duodeno. Localicen estas estructuras para poder entender cómo se produce el vaciamiento gástrico en este video. Observen cómo la contracción avanza desde el cuerpo hacia el antro y junto con la apertura del píloro permite el desplazamiento del alimento hacia el duodeno. Otra vez, una contracción avanza desde el cuerpo hacia el antro, desplaza el alimento, se abre el píloro y permite el desplazamiento del alimento. En este segundo video intentaremos comprender lo mismo, pero visto desde el punto de vista de una endoscopía digestiva alta, esto es la introducción de un endoscopio con una cámara
en su extremo distal que nos permita observar la cavidad del estómago desde el interior. Vemos entonces cómo esta contracción se desplaza desde proximal hacia distal y es lo que empujaría el alimento hacia distal hasta encontrarse con un píloro que debe abrirse, ahí lo vemos, para permitir el pasaje del alimento. Otra nueva contracción desplaza el alimento hacia distal, acompañado por una apertura del esfínter pilórico que va a permitir el desplazamiento del alimento hacia el duodeno. La velocidad de vaciamiento gástrico está regulada por señales procedentes tanto del estómago como del duodeno, y probablemente este último sea el que proporcione las señales más potentes. Esta regulación se produce a través de la regulación, valga la redundancia, de las contracciones fásicas gástricas y del tono del esfínter pilórico, como hablamos anteriormente. Entre los factores gástricos que normalmente estimulan el vaciamiento gástrico podemos incluir el volumen alimentario y la gastrina. Respecto al volumen alimentario, la distensión de la pared gástrica desencadena reflejos mientéricos locales en la propia pared que acentúan la actividad de la bomba pilórica al mismo tiempo que inhiben la contracción del esfínter pilórico. La gastrina estimula el vaciamiento gástrico en forma directa. En cuanto a los factores duodenales, estos en general inhiben el vaciamiento gástrico. Reflejos nerviosos enterogástricos inhiben este vaciamiento. Esto se produce cuando los alimentos ingresan al duodeno y desencadenan múltiples reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde reducen o incluso interrumpen el vaciamiento. Estos reflejos siguen tres vías. Una vía directa desde el duodeno al estómago a través del sistema nervioso entérico de la pared gastrointestinal. Otra vía mediante los nervios extrínsecos que van a los ganglios simpáticos prevertebrales para regresar a través de las fibras nerviosas simpáticas inhibitorias del estómago. Y una última vía a través de los nervios vagos que conducen los impulsos al tronco del encéfalo, donde inhiben las señales excitatorias normales transmitidas al estómago por estos mismos nervios. En cuanto a las hormonas, la colecistoquinina, la secretina y el HIP son factores inhibitorios. Habiendo comprendido lo anteriormente dicho, lo que nos preguntamos es cuáles son los factores que pueden desencadenar los reflejos que vimos anteriormente. Estos factores son la distensión del duodeno, la presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal, la presencia de acidez propia del quimo duodenal con pH menores a 3.5, la osmolaridad del quimo, tanto su aumento como su disminución, los productos de degradación de las proteínas y quizás en menor medida los de las grasas. Por otro lado, hablábamos anteriormente también que existía una regulación endocrina. Algunas hormonas liberadas por parte alta del tubo digestivo pueden regular el vaciamiento gástrico. La más potente de ellas es la colecistoquinina, que liberada en la mucosa del yeyuno como respuesta a sustancias grasas existentes en el quimo, puede desencadenar una inhibición del vaciamiento gástrico. Esta hormona actúa en forma directa y por otro lado también bloqueando la potenciación de la motilidad gástrica producida por la gastrina. Todos estos efectos los veremos más adelante en esta misma clase. Otros posibles inhibidores del vaciamiento gástrico son las hormonas secretina, que se libera sobre todo en la mucosa duodenal en respuesta a la llegada de ácido gástrico desde el estómago atravesando el píloro. Esta hormona tiene un efecto general, aunque débil, en la disminución de la motilidad digestiva. Por último, el péptido insulinotropo dependiente de glucosa, también denominado péptido inhibidor gástrico,
del cual hablaremos más adelante, pero que también tiene una función inhibitoria sobre el vaciamiento gástrico. Muy bien, volviendo a las funciones del duodeno, hemos charlado sobre la regulación del vaciamiento gástrico. En el próximo segmento de este seminario hablaremos sobre la neutralización del quimo hipertónico ácido y la regulación de la composición de las secreciones pancreáticas. Una pregunta que nos puede surgir es ¿por qué debo neutralizar el quimo ácido? Intentaremos responder a esta pregunta en el próximo segmento.